Dios, un programa reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos. Buenos días, amigos. Dios les esté bendiciendo en esta preciosa mañana. Es un placer nuevamente poder predicar una vez más, reflexionar acerca de la palabra de Dios, y a la vez un privilegio que por la misericordia de Dios se me ha concedido. Que Dios sea bendito en esta mañana. Enviamos saludos fraternos. Que Dios bendiga a Armando Urbina, a Araceli Cruz, a don Carlos Ordóñez, gracias por su comentario el día de ayer. También a Antonio Cuadra, Ruth Bejarano, Joel Reyes, Aguirre Abismar, Chispazo Radial, Leonardo Bermúdez, Dios te bendiga. A Jeffrey Baltodano, Lizeth Navas, Mario Ruiz, a don Francisco Medina, a Noé Fierro y a don Francisco O'Connor, Dios le bendiga. Así también como a la familia Hernández, la familia Ruiz, a nuestro hermano Roberto Hernández, Dios te bendiga, a Santiago Hernández. Y cada una de las personas pues que en esta mañana estén sintonizando la radio y a través de las redes, que Dios les bendiga. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo. En el capítulo 10, leeremos del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, no oyere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Algunas personas tergiversan la palabra y algunas veces quieren tergiversar lo dicho por Jesús. Pero si nosotros observamos, lo dicho por Jesús siempre lleva la misma rectitud con la cual Dios siempre le ha predicado al hombre. En ninguna instancia el Señor en su infinita misericordia dirá: oh sí, vengan todos los pecadores. Sí, el llamado es para todos, pero debemos de tener la buena voluntad de permitir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, y tener una intención en cada corazón por abandonar las obras pecaminosas de la carne. Mientras nosotros amamos el pecado y no le damos cabida a Dios, no podemos servirle a 2 señores. Textualmente Jesús lo dijo: o escogemos el pecado o escogemos a Cristo, sabiendo bien que en Cristo hay redención, vida eterna y el poder para vencer las obras de Satanás, el diablo, que es el pecado. Aquí observamos que el Señor Jesús elige a 12 discípulos, y a esos 12 discípulos, dice la Biblia, les dio instrucciones. Hablamos claro que el que dirige la iglesia y siempre la va a dirigir se llama Jesucristo y nadie más. Por ahí he escuchado a algunas personas decir: en tal iglesia es que el fulano es el que se debe sentar en el trono, el fulano. No, la palabra de Dios es clara: la cabeza de la iglesia es Cristo, y si de esa iglesia no es Cristo la cabeza, entonces no es la iglesia de Cristo. Por eso nosotros observamos que Jesús recoge a 12 discípulos, los llama, incluidos Judas Iscariote, que desaprovechó la oportunidad de ser salvo.
porque la misma escritura más adelante lo confirma cuando Jesús dice que el único que perdió fue el hijo de perdición, aquel amante de las riquezas, amante del dinero y del oro, el tesorero de los 12 discípulos. Y en este pasaje bíblico vemos que él está incluido, y el Señor le dice claro, le dice el Señor: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis. Aquí no es que Dios estaba haciendo excepción de persona, pero en cumplimiento de la escritura, Jesús primeramente había venido al pueblo de Israel. Por eso el Señor le dice: por camino de gentiles no vayáis, y en camino de samaritanos no entréis. Los samaritanos era una mezcla entre gentiles y judíos, y los gentiles pues somos nosotros, las personas que no estábamos bajo la promesa o no éramos parte del pueblo escogido por Dios. Aquí Jesús le habla claro y le dice a los discípulos: vayan. Pero si nosotros observamos el siguiente versículo, dice: sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que primeramente se le iba a conceder el privilegio a la casa de Israel, y que luego pues íbamos nosotros. Por eso el Señor le dice a los discípulos: vayan a las casas perdidas, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto porque recordemos que Israel se había extraviado. Todo el pueblo de Israel, debido a su extravío, estaban siendo sometidos por un imperio, y esto les estaba trayendo cierta, podemos decir así, esperanza. Estaban esperando a su Mesías. Ellos sabían muy bien de las profecías, y quizás ellos estaban esperando a su Mesías, y Dios cumple. Cuando tú le des el primer lugar al Señor, Dios te va a bendecir. Cuando tú alabes al Señor, Él te va a levantar. Cuando tú glorifiques su nombre, dice la Biblia, Él te va a poner en lugares de autoridad. Es así que el Señor, poco a poco, conforme a nuestras decisiones de elegirlo a Él, Dios nos va a ir bendiciendo y nos va a ir poniendo donde Él quiere. Y es así que, por eso, en estas instrucciones, los 12 discípulos están escuchando bien, y debemos de saber, por eso claramente, que la palabra de Dios es el único instrumento usado por Dios para instruirnos. Podemos levantar dogmas de hombres, como algunas personas que han escrito libros, pero esos libros no son la palabra de Dios. Cualquier persona puede escribir dogmas de hombres, como dice la Biblia, pero esos dogmas de hombre no significa que es la palabra de Dios. Dios va a respetar su palabra. La palabra es el cauce donde las profecías se cumplen, y donde a través de ella y solo de ella, nosotros, si la obedecemos, vamos a recibir la bendición de la salvación eterna. Ahora, si nosotros observamos aquí, los 12 discípulos reciben las instrucciones, y el Señor le dice que vayan a predicar, que le vayan a comunicar a la gente que ya era el tiempo, que el reino de los cielos ya se había acercado. Si hablamos de un reino eterno, de un reino de los cielos, y Jesucristo es el rey de ellos, pues prácticamente eso era lo que significaba. El reino de los cielos estaba entre los hombres debido a que su rey estaba en medio de nosotros, Jesucristo hecho hombre. Pero la gente no entendía o no comprendía. Quizás ellos pensaban en un rey que viniera a conquistar y a destruir el imperio romano y ponerlos a ellos en lugar en alto. Pero el Señor Jesús vino para dar libertad al pecador, para romper las ataduras de maldiciones a los cuales ellos estaban sujetos. Eran las ovejas, pero estaban perdidas, estaban extraviadas, como que no tenían pastor, y ellos, sin percatarse, había venido su pastor, que se llama Jesucristo. Y por eso le dice a los discípulos: vayan y predíquenle y díganle que ya el reino está entre ustedes. ¿Qué están esperando más? Pero lo que el Señor quería es que la gente se convirtiera de su pecado, se arrepintiera de sus pecados, que es el propósito con el cual siempre se predica el evangelio. ¿De qué te sirve de que te sepas la Biblia al revés y al derecho, como algunos me han dicho, si no te sujetas a ella, no le respetas o no la recibes como lo es con lo que es la palabra de Dios, y en lugar de ellos te vas quizás a dogmas humanos? Porque, por ejemplo, yo estudié muchas cosas y me he dado cuenta, hay muchos libros quizás de interés social, pero todos esos libros que están ahí no te pueden hacer salvo. El único que te puede ser salvo es cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando nos sujetamos a lo que Cristo ha establecido y nos convertimos en sus hijos. Pero si nosotros
Podemos crear nuestros propios dogmas, podemos crear nuestras propias doctrinas, pero si esas doctrinas no coinciden con la Escritura, los que vamos a sufrir pérdidas somos nosotros. Y cabe mencionar cuando Jesús dijo que aquellas personas que no tienen el fundamento de Cristo están edificando ¿dónde? En la arena. Que cuando venga la tempestad es derribado, es destruido todo. Ahorita me gustó, y la gloria del Señor, miles y miles pakistaníes aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es una noticia que me ha alegrado la vida, y me imagino que todos los pastores y predicadores que predicamos la palabra de Dios nos sentimos alegres sabiendo de algo. El Señor está sanando, está salvando y está liberando de la condenación eterna. Y si aquellas personas no están recibiendo esto, es porque se han alejado de Dios y no le han dado cabida al poder del Espíritu Santo. Ahora, luego observamos acá lo que el Señor le dice: prediquen el evangelio y digan que el reino de Dios ya está entre ustedes. Quiere decir que hace más de 2000 años quizás usted no se ha percatado, pero el reino de Dios ha abierto sus puertas para que usted entre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos venir a esta puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla aquí Jesús de que tú tienes que tocar estas puertas. Están abiertas, el reino de Dios está para acá, y la gente no lo entiende ni entra a él. Hemos observado que la gente persiste en su pecado, y esto es lo que nos separa de Dios. Y recordemos, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. En esta vida nadie puede ser salvo si no acepta a Cristo como único y suficiente Salvador personal. He escuchado personas decir, y las respeto mucho, es que la Virgen es la intercesora. La Virgen María, si usted me pregunta, una mujer respetuosa, un instrumento de Dios, pero está muerta. Está esperando que suene la final trompeta, como dice la Escritura, para que ella entre al regazo de su Señor. Pero en cambio Jesucristo no murió, pero resucitó al tercer día. Por ese motivo es que podemos afirmar en esta mañana: el único intercesor se llama Jesucristo. Por ahí escucho a otra persona decir: el representante de Cristo aquí en la tierra es fulano de tal. No hay ningún representante de Cristo. El que representa a Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios, que junto con los santos damos testimonio de que el reino de Dios está, o somos parte de este reino al cual se manda a predicar. ¿Cómo nos damos cuenta que la persona no es miembro de este reino? No ha aceptado a Cristo, no te has arrepentido, y no es porque Dios te ha alejado, simplemente porque, haciendo uso de tu libre albedrío, no has querido aceptar a Cristo como tu Salvador, y no has querido abandonar las obras pecaminosas de la carne, o como algunos que quieren andar en el pecado y que a la vez: hoy Señor perdóname, hoy Señor perdóname, y siempre andan en el pecado. Mientras no haya un arrepentimiento genuino en el corazón y permitas que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado, no sos parte de este reino eterno. Y aquí habla con claridad de que hay un reino. Alégrense, el reino de Dios está entre vosotros. Debe ser noticia de alegría, pero la gente no entra a este reino, se queda siempre en sus pecados. Ahora, había muchas señales que estos discípulos iban a hacer y que demostraban que sí, el reino de Dios estaba. Y veamos cuáles señales. Una de ellas era la sanidad. He escuchado a muchas personas, inclusive religiones, decir: no, ya Dios no sana a nadie, Jesucristo sanó a los que iba a sanar. Pues déjame decirte que en la época ministerial de Jesús, Él sanaba a los enfermos, y luego cuando Cristo muere y resucita, Él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Parte del ministerio de Dios es ese, la sanidad, y aquellos que han entrado en su reino van a recibir la sanidad siempre y cuando tengan fe en la obra poderosa de Jesucristo. Aquellas personas que creen en el Señor de todo corazón pueden ser sanos porque han entrado al reino, y esos son los beneficios del reino en Cristo. La sanidad, luego dice: limpiad leprosos, en la misma sanidad. Recordemos que en la época de Jesús no había todavía cura para la lepra, era una enfermedad incurable, pero en Cristo ya había cura. Esto habla de que por todas las enfermedades incurables ya Cristo había muerto por ellas y Jesús las sanó. En la época ahorita que estuvo el COVID, que estuvo fuerte aquí en Nicaragua, oramos por muchas personas que instantáneamente el Señor las sanó. Y eso demuestra algo.
el reino de Dios está entre nosotros. Jesucristo está obrando, y si algunos no han sentido esta obra es porque no se han acercado ni quieren ser parte de este reino. Luego dice, resucitad muertos, que iban a orar por los muertos y van a resucitar. Si nosotros observamos, la palabra de Dios dice que a la sombra de Pedro más adelante se sanaban los enfermos, y esto demostraba algo: ellos eran parte del reino de Dios. Y en esta mañana me gustaría hacerte una interrogante, amigo que me escuchas. ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? ¿Sabes que Cristo quiere que lo seas y que las puertas están abiertas para ti? A tal grado que Jesucristo dice: pedid todo lo que querráis y os será hecho. Estos son para los hijos del reino de Dios. Pero para que nosotros entremos a la puerta, por eso es que se te predica el evangelio y que tú tomes la buena decisión de venir ante Cristo para estar recibiendo estas bendiciones del reino de Dios. Otra cosa que iban a hacer los discípulos después de sanar enfermos y resucitar muertos, iban a echar fuera demonios. Hoy nosotros hemos visto noticias aterradoras donde hay demonios ahí destruyendo a los jóvenes. Los jóvenes toman la fatal decisión de ahorcarse, de suicidarse, de quitarse la vida. Y ese es un trabajo de Satanás, el diablo. Recordemos, la Biblia dice que Él vino para matar y para destruir. Y Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Una de las virtudes del reino de Dios es una vida eterna ofrecida solamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que solo en Él hay salvación y en nadie más. Porque por ahí me escucho a algunas personas decir, no, que tantos mártires. ¿Sabes qué? Ellos están muertos, descansando, están en un lugar de reposo. No están aún haciendo ni adorando a Dios allá delante de su presencia. No han resucitado. Están todavía, como dice la palabra de Dios, en un paraíso donde están esperando que suene la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán de primero. Esto habla de la Virgen María, habla de los apóstoles, habla de todos los fieles que aceptaron ser parte de este reino. Y luego dice, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Significa de que Jesús va a venir a llevarse a los que quieren ser parte de este reino, a los que han aceptado a Cristo, han rechazado todas las ofertas que Satanás, el diablo, ha hecho por medio de su pecado, y que en medio de nuestras debilidades hemos aceptado que el Espíritu de Dios nos lleve hacia la verdad. Otra cosa dice, echad fuera demonios, y luego dice, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Esto hablaba, claro, que ellos cuando anduvieran haciendo el ministerio, quizás muchos que iban a recibir alguna sanidad fuerte o algo muy maravilloso de parte de Dios, quizás ellos querían retribuirle, quizás de pagarles, o que le iban a decir, tomen esta moneda de oro, tomen esta moneda de plata. Y el Señor les dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. ¿Por qué no se iban a proveer de ello? Porque habían recibido de gracia. En otras palabras, la salvación es algo que Cristo te da. No puedes pagar por una liturgia $3,000, no puedes pagar por una liturgia $5,000, porque he escuchado a algunas personas decir, no, tu liturgia te cuesta $5,000, tu liturgia te cuesta $3,000. Y aquí el Señor habla claro, la salvación es gratuita. El que se salvó a través de Cristo fue salvo. Y el que no se salvó, no quiso ser parte de este reino, des lo que des, no vas a poder pagar. Aquí habla de aquellas personas engañadores que, por eso el Señor le dice a sus discípulos, no se provean de oro. En otras palabras, yo he de orar por enfermos, y cuando oramos por un enfermo, algunas personas me dicen, mire, hermano, y yo le digo, no. Me gusta la actitud del Antiguo Testamento de Eliseo, que cuando llegó un leproso donde Eliseo, que se llamaba Naamán, llevaba una gran cantidad de lingotes de oro, lingotes de plata de Siria. Y cuando él llegó donde Eliseo no lo recibió. Le dijo, ay, vení, ¿qué me trajiste? No. Eliseo le mandó al cielo y le dice, ve, zambullite 7 veces en el río Jordán, y que dice el Señor que vas a ser limpio y tu lepra va a desaparecer.
Y aquel hombre iba disgustado. Él dijo: oye, pero si traía lingotes de oro, traía lingotes de plata, le hubiera puesto precio. Pero esa es la verdad de las cosas. Los milagros que Cristo hace no tienen precio. El precio de esos milagros, el precio de tu salvación, el precio de su sanidad, la pagó Cristo con crece en la cruz del Calvario. No tenés que pagarle nada a nadie, sino lo único que debes de ser es agradecido y reconocer el buen favor que Cristo ha hecho por ti, que nadie lo ha hecho al morir en esa cruz del Calvario. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Naamán llega, se va a ir a su tierra, pero uno de los siervos empezó a decirle: tan fácil lo que te pidió el siervo, trajiste lingotes de oro, trajiste lingotes de plata, trajiste vestiduras, trajiste todo, y no te puedes ir a zambullir ahí. Intentarlo, con intentar no se pierde nada, como algunos dirían. Y fueron hasta que lo convencieron, y él se metió al río, y a la 7ª vez que él se zambulló en ese río, fue sanado. Y algo importante, se humilló, porque eso es lo que Dios quiere. Hay personas que quieren ser salvas, y ellos dicen: no, con su orgullo y con su vanagloria y con todo lo que tienen. No, tenemos que humillarnos. Recordemos que el Rey de Reyes y Señor de señores, el Rey de este reino eterno, se llama Jesucristo. Y aquí vemos que cuando regresó, empezó a rogarle, se humilló delante de Eliseo y le dijo: toma un lingote de oro, no va a agarrar un lingote de plata. Y Eliseo le dice: no es tiempo de tomar plata, no es tiempo de tomar oro. Y Eliseo estaba dándole una lección a Naamán: tu sanidad solo está en Cristo, no tienes que pagar por ella. Tu salvación solo está en Cristo. ¿Por qué vas a pagar por tu salvación cuando fue Cristo que en la cruz del Calvario gratuitamente te la dio? Pero debes aceptarlo a Él y reconocerlo a Él y vivir para Él, como Pablo dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No sé cuántos en esta mañana pueden decirle ese. Dele la gloria al Señor si quiere. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, no vivo yo, quiero que tú vivas en mí. Ahora más adelante le dice el Señor a sus discípulos: entonces, si hay alguien que les va a dar oro y plata, no lo reciban. Y luego digo: tampoco lleven alforja ahí para que anden pidiendo. No, ustedes no deben andar pidiendo. Y dice: tampoco lleven de túnicas, ni de calzados, ni de bordón. Luego dice: porque el obrero es digno de su alimento. Esto habla de que Jesucristo iba a abrir esas ventanas de los cielos para que sus discípulos pudieran ser alimentados, qué sé yo, a través de la gente o donde iban a estar, porque más adelante dice donde se iban a albergar. Pero la verdad es que no iban a vender los milagros. Los dones de Dios no se venden, no tienen precio. Por eso, con todo respeto, y vuelvo y digo, que hay personas que dicen: dame $3,000 para sacarte a tu deudo del infierno, pasarlo por un purgatorio y pasarlo a la gloria. Es una mentira de Satanás, el diablo, que la gente lo ha creído porque no ha venido a la verdad. Si Jesús mismo dice que por su llaga fuimos nosotros curados, lo único que debemos de hacer es en vida, porque ya muerto no hay ninguna esperanza. El hombre, mientras viva, hay esperanza. Se murió en su pecado, de ahí nadie lo saca. Pero ¿por qué morirnos en nuestro pecado si en Cristo hay vida? ¿Por qué morirnos sin Cristo si en esta mañana el Señor te llama y te dice que Él quiere en Él salvarte y darte vida eterna? ¿Por qué nosotros aferrarnos a una mentira como lo hizo Adán y Eva si podemos creer a la verdad que Cristo Jesús constantemente nos dice? Por eso en este pasaje bíblico le dice: prediquen. Por eso es que se les predica el evangelio, para que sepan la verdad, porque solo la verdad, dijo Jesús, os hace libre. Luego dice: mas en cualquier ciudad o aldea vean dónde es digno posada hasta que salgáis. Otras palabras, no iban a estar en cualquier lugar. Lo importante de esto, dice, es que la paz de Dios iba a estar en esos lugares donde iban a ser bienvenidos. Donde la gente los iba a alimentar, pues significa que la paz de Dios, significaba que la bendición de Dios iba a estar con esa familia. Pero en el caso contrario, dice el versículo: cuando vas a un lugar y no te reciben, y ni oyeren o cerraren los oídos para no escuchar las palabras, que salieran de aquella casa o aquella ciudad. Y luego dice: y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto significaba una actitud de que no quiero nada de ustedes, porque todo lo que ellos tenían era indigno. Y luego dice: de cierto digo, no son palabras mías, no son palabras de nadie, son palabras de Jesucristo. De cierto digo, y esta es una afirmación, que en el día del juicio, habla de un día de juicio, por eso se te predica, por eso quiere que sepas la verdad del Señor, por eso está haciendo sus milagros, sanidades y todo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que un día vas a comparecer en el juicio.
Y luego dice, y será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Óigase, si la tierra de Sodoma y Gomorra fueron quemadas por fuego, un día de esto retomamos ese pasaje bíblico en el cual reflexionamos, y esas ciudades fueron destruidas por fuego y sal y azufre que cayó sobre ese lugar. Entonces imagínense que dice la Biblia que aún va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra. Y la interrogante será esta: ¿por qué? Porque tuvieron la oportunidad, se les reveló el reino de Cristo, Jesucristo les ha predicado, anduvo en medio de ellos. Tú y yo sabemos quién es Jesucristo, y aún así no queremos reflexionar. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por completo. Llegaron los ángeles y no dieron cabida para el evangelio, no dieron cabida para que les predicaran esas buenas nuevas que los ángeles traían. Pero yo creo que si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado esta palabra que yo hoy te estoy predicando, quizás se hubieran arrepentido, pero aún no había llegado el tiempo. Pero tú y yo tenemos ese tiempo. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas parte de ese reino. Tienes que arrepentirte de todo corazón, aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Borra todo dogma de los hombres y empieza a ser suya la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Como siempre de costumbre les digo, no tengo la intención de ofender a nadie, pero mi deber es predicarles la verdad. Pobre de mí si no les predico la verdad, dijo Ezequiel. Pobre de mí si me callo, dijo. Muchos profetas inclusive tenían que predicar aún, como Jeremías, que los echaban presos por irle a predicar cosas que el rey quería escuchar, y como Jeremías no le llevaba lo que ellos querían escuchar, entonces los echaban presos e inclusive los mataban. Pero es nuestro deber predicar el evangelio, porque solo el evangelio es lo que te puede hacer salvo. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por esa hermosa oportunidad que tú me brindas, Señor, de poder anunciar tu palabra. Te ruego, Señor, en esta mañana que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, te ruego, Señor, por las personas que hayan escuchado tu palabra, que la atesoren, Dios, que la escuchen, que se den cuenta que eres tú, Señor, el que les estás bajando estas palabras y les estás haciendo una invitación para que entren a tu reino, Dios. También te clamo, Señor, por Francisco O'Connor. Bendícelo, Padre. Abre esa ventana de los cielos de bendición, de sanidad. Que esas señales, Padre, que son parte de tu reino, sean notorias en su hogar, en su familia. Que Él esté levantando su mano. También nuestro hermano, Señor, por el que oramos ayer, Señor de la gloria. Pon tu mano de sanidad, Dios mío. Te clamo por hermana Silvia López, Dios mío, que tú le ayudes, Señor, que abras ventanas de los cielos, Padre. Ayúdele, Señor, para que ella pueda, Señor, recibir lo que es de ella, Señor, y que todo lo que el enemigo le quiera robar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo reprendemos al devorador, al hurtador, al robador, Dios mío. Mira, Padre, te clamo que todas las familias que en esta mañana están sintonizando la radio, nuestra hermana Argentina Morales, nuestro hermano Miguel Ruiz, Francisco Gamboa, la familia Señor Gutiérrez, cada una de las personas que quizás no les conozco, pero que ellos están en esta mañana escuchando tu palabra. A Leonardo, bendice su negocio, bendice, prospera su casa, su familia, Dios mío. A los dueños de Tienda a Ti, Señor, a nuestra hermana Célica Monge, Dios, a nuestro hermano Mauricio Campo, cada uno, Señor, de estas personas, los que a través de las redes, a Mario Ruiz, bendícelo, Padre, al conductor de Chispazo Radial y a cada una de estas personas, Dios, que tú les abras el entendimiento, Padre, y que puedan recibir esta palabra en sus corazones y en sus vidas. A nuestro hermano Roberto, a la familia Hernández, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de sanidad sobre Armando, Señor, sobre esos riñones, Señor, de nuestro hermano Avilés. Oh Dios mío, todo cálculo, Padre, sea roto y quebrantado, Señor, restaura esa vida. Oh Dios, todos estos señales son para los de tu reino, son para los que hemos aceptado en ti, Señor. Son para los que hemos hecho, Señor, esas promesas nuestras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones hasta el día de mañana. Reflexionamos, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración.
nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Usted escoge lo mejor en radio. Por eso le invitamos a escuchar el siguiente programa. La Voz del Sur. Eco Estéreo 92.9 FM. Estamos en todo. 1-920-20. TikTok a domicilio ya. 1-920-20. Hoy tienes que llamar. 1-920-20. Llega hasta tu hogar. 1-920-20. TikTok vas a disfrutar con la familia, gente amiga y en la oficina. Llama hoy a TikTok a domicilio marcando el nuevo número 1-920-20. Recuerda, en el 1-920-20 pides todo lo que te gusta del sabor de los buenos momentos TikTok. 1-920-20 TikTok. Eco Estéreo 92.9 FM. Transmite desde Jinotepe, Carazo.